intentando la receta de focaccia por segunda vez. Uy, sí, porque ya lo hice por primera vez hace ya un tiempito y no me quedó muy bien que digamos, pero quiero darme la oportunidad de intentarlo nuevamente para ver qué tal me sale. Vamos a comenzar. Por acá tengo 450 gramos de harina de trigo, 350 gramos de agua, 5 gramos de levadura seca y 10 gramos de sal. Voy a mover para incorporar todo. Luego de mover y mover, así es como se ve la masa. Es una masa como bastante húmeda y pegajosa. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá tengo una cantina y en ella voy a colocar suficiente aceite de oliva. Y voy a colocar la masa. Ya aquí tengo la masa, le voy a colocar la tapa. Y aquí puedes ver la altura que tiene la masa. Se supone que la función de la levadura es hacer que la masa crezca. Y esto va a pasar dentro de 24 horas. Así que mañana nos vemos para continuar con el proceso de esta focaccia. Justamente ya hoy pasaron las 24 horas y miren cómo ha crecido la masa. Miren todas esas burbujas que tiene esa masa. ¡Wow! ¡Qué bonita se ve! Miren por acá. Miren por acá. Tengo esperanza. Mis expectativas ya están altas. Así que vamos al siguiente paso. Según los 532 videos que yo vi, hay que utilizar un molde que tenga altura. Si esto es un proceso. A lo mejor por eso fue que me salió mal la primera vez. Porque me desesperé. Bueno, en fin, vamos a colocar la focaccia aquí. Le voy a poner más aceite de oliva. Entonces, ahora sí, la voy a dejar que caiga solita en el molde. ¡Wow! Increíble. Esto es emocionante. Ustedes no se imaginan cuánto yo me divierto haciendo esto. Uy. Ok, ahora voy a colocar un poquito de aceite en mis manos. Ahí está. Oh my God, esto se siente rico, de verdad se los digo. Voy a tratar de distribuirla por todo el molde. Esto se siente bastante rico, la verdad les digo. Uy. Ya ahí la voy a dejar reposar. No hagan la focaccia cuando ustedes tengan hambre, porque ustedes están viendo el proceso de elaboración que lleva esto. Yo creo que este es uno de los factores por lo cual me salió mal la primera vez, porque no le di el tiempo. Lo primero que le voy a colocar es ajo. Lo voy a estar colocando así, de manera salteada. Le voy a poner queso parmesano, un poquito, pimienta, pimentón dulce. Y por acá tengo queso, jamón y longaniza. Un toquecito de albahaca y otro poquito más de queso parmesano. El horno debe estar precalentado y yo lo voy a llevar aproximadamente de 25 a 30 minutos. Así es como quedó esta focaccia. La acabo de sacar. Voy a esperar que se fríe un poco. O sea, miren eso. El proceso, la espera, todo valió la pena porque esto está de rico, señor. Y esto tiene un olor espectacular. Miren cómo quedó eso de doradito.
Lo que sí les digo es que para otra próxima ocasión no utilizaría el molde de cristal porque fue como un poquito difícil de sacar, de desmoldar, aunque ustedes vieron todo el aceite que yo utilicé en eso, miren. Miren cómo, cómo quedó esa miga. Mm. Esta masa quedó con un sabor tan rico. O sea, si a ti te gusta el sabor a ajo, tienes que ponerle ajo porque sabe muy rico. Sugerencias importantes a la hora de hacer esta receta. El aceite debe de ser aceite de oliva sí o sí, porque si lo sustituye por otro puede que no te guste mucho el sabor. Número 2. Las medidas deben de ser lo más exacta posible. Créeme, esta es la segunda vez que hago la focaccia y ahora fue que me quedó bien. Número 3. El tiempo de reposo de la masa debe ser muy respetado. Hazla con tiempo, con amor, con dedicación, como lo estoy haciendo yo ahora, porque la primera vez lo hice muy desesperada y como que no me funcionó muy bien. Esta vez lo hice más tranquila, más pensando. Vi 532 videos antes de hacerla otra vez, así que ahora fue que me quedó bien. Ahora, y como esta receta quedó rica, sabrosa y deliciosa, déjame dicho en los comentarios cuál otra receta te gustaría que intentara o cuál otra receta de algún youtuber famoso te gustaría que yo intentara aquí en mi cocina. Nos vemos hasta la próxima. Bye.